nuestro invitado de hoy, Eugenio Luján Palma. De nuevo está con nosotros, algunos ya le conocéis porque en 2017 ya impartió otra conferencia para la asociación en este mismo foro. Bienvenido, Eugenio, de nuevo. Muchas gracias. En aquella conferencia nos hablaba de estructura y unidad de sentido en el pensamiento de Unamuno, en la que defendía y trata de hacernos comprender cómo su obra va adquiriendo sentido, interpretando sus ideas desde sus propios textos y teniendo en cuenta el momento y cuando fueron escritos. Eugenio Luján Palma es doctor y licenciado en filosofía y ha sido profesor de varios institutos de secundaria durante 30 años en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Especialista, estudioso y defensor de la obra de Miguel de Unamuno, ha colaborado comentando aspectos de su pensamiento con la Universidad de Deusto, publicando inéditos en la revista Letras de Deusto, con la Casa Museo de Unamuno, publicando en la revista Cuadernos de la Cátedra de Miguel de Unamuno, así como con la Universidad de La Laguna. Intervino como especialista en el documental Unamuno apasionado que el director de cine Rafael Alcázar realizó en 2012 sobre su vida y obra y que fue proyectado con gran éxito en diferentes cadenas de televisión y espacios culturales. Ha trabajado fundamentalmente en Miguel de Unamuno y sus aportaciones a la España contemporánea. Unamuno como intelectual liberal, defendiendo que siempre se mantuvo en su sitio, luchando por las libertades individuales. Sus afirmaciones y sus luchas cambiaron, pero no su posición. Desde esta unidad de sentido que transita toda su obra es de la que debemos entender Miguel de Unamuno. No contradicción, sino evolución. Ha impartido conferencias en instituciones como la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, asociación como la Asociación de Hispanismo Filosófico, en esta misma asociación, como hemos dicho antes. También ha intervenido en diferentes clubes de lecturas para aclarar conceptos y contenidos de obras, concretamente de Don Miguel. Con sus frecuentes charlas y conferencias intenta acercar tanto al público experto como al que no lo es la obra de Don Miguel. Una de sus últimas conferencias ha sido en 2022, Unamuno, el pensador de la trágica figura, en el Ateneo de Madrid. Eugenio ha publicado libros y artículos, Trayectoria intelectual del joven Unamuno, Historia de una crisis de fundamentos, de la defensa de los postulados fueristas y euskalherricos a los de liberales y anarquistas en 2003. La pervivencia del joven Unamuno en los ensayos de En torno al casticismo o por qué se debe realizar un estudio diacrónico y evolutivo de su obra en 2009 en Cuadernos de la Cátedra de Miguel de Unamuno. El pensamiento anarquista del joven Unamuno en 1886 a 1888, igualmente en Cuadernos de la Cátedra de Miguel de Unamuno, y la conferencia y el libro El derecho a la fuerza. Y aquí lo dejo y le doy la palabra para que nos ilustre con su conferencia. Muchas gracias. Pues sí, aplaude, ¿eh? Por favor. El conferenciante. Las introducciones también son necesarias, si no entra de golpe. Y aprovechando entrar de golpe, que entran por aquí, por la puerta, yo quiero empezar con el tuit que ha puesto esta mañana, donde dice: Eugenio Luján vuelve a Salamanca. No lo perdáis. Pues sí, vuelvo a Salamanca. Como un torero. Y vuelvo a Salamanca a reivindicar, como ha dicho muy bien aquí Luciano, la unidad de sentido del pensamiento y la obra de Don Miguel de Unamuno. Y vengo aquí a Salamanca otra vez a reivindicar el reconocimiento que la ciudadanía democrática le debemos todavía a Don Miguel de Unamuno y que no se lo hemos hecho. Una reivindicación que, sin embargo, pues un reconocimiento que Ortega sí que ha tenido desde la transición. Y sin embargo, a Unamuno le seguimos ahí teniendo un poco en el armario. Vengo otra vez a Salamanca a pedir a esa unidad de sentido, esa revisión del pensamiento de Unamuno, pero también vengo a intentar conmover la losa que durante décadas, pues desde, parecía que con la transición esto iba a terminar, se sigue imperando en el pensamiento de Don Miguel,
el nacionalcatolicismo, que todavía sigue atándole y todavía sigue teniéndole presa de unos conceptos y de unas ideas que no tienen nada que ver o que creo humildemente que le hacen un flaco favor a lo que él realmente quería realizar. Por eso le doy las gracias a Luciano por esta presentación, las gracias a la asociación, en nombre pues, Elena, que es ahora la presidenta, o Paco, que presidente de honor y que ya nos conocemos también ambos ya de hace ya tiempo atrás. Las gracias también a Ana, que también se presta siempre a comunicar cualquier novedad que hay sobre el pensamiento de Unamuno como gestora de la Casa Museo, y gracias a todos ustedes bueno, algunos ya somos reincidentes en esta sala, en una sala tan bonita como la Sala de la Palabra, ¿no? Donde Unamuno precisamente pues estaría dichoso de utilizar el verbo, ¿no? El verbo, el logos, que decía Unamuno. Pues vengo aquí a reivindicar a don Miguel, y como nos ha dicho o me ha presentado de una manera tan amable Luciano, desde esa búsqueda de unidad de sentido que es la que yo vengo pregonando desde que me inicié en esto. La serie no es de una conferencia como tal sobre Unamuno, sino de hablar un poco sobre mi perspectiva, aunque bueno, pues pecaré de unamuniano y de centrarme un poco también en los textos unamunianos. Voy a intentar hacerles ver, mostrar por qué esa losa del nacionalcatolicismo franquista debe ser removida de una vez, quitada de una vez, y para que vean ustedes cómo se produce esa evolución, que es mi aportación al pensamiento de Unamuno, a la interpretación del pensamiento de Unamuno, cómo se produce esa generación, esa génesis de su pensamiento desde muy temprana edad, y cómo Unamuno se mantiene ahí, cómo Unamuno no se mueve nunca de ahí. Se mueven los actores, se mueven el marco, el escenario, pero él se mantiene en el mismo cuadro, en el mismo lugar en el que asentó sus pensamientos allá con 22 años, en esta conferencia que ha comentado Luciano del derecho y la fuerza, ¿no? Que ahora leeremos algún capítulo, bueno, algún texto. Yo me acerqué a Unamuno en el 96 o 97. Había terminado los cursos de doctorado y decidí pues hacer la tesis. No sabía qué enfoque, qué curioso, porque yo llevaba de la universidad me había encontrado, yo siempre estaba por ahí buscando cosas y investigando cosas allí por la Facultad de Filosofía de la Complutense. Me había encontrado unos documentos, le habían hecho limpieza en un departamento, por lo visto, y me había encontrado unos documentos de un tal Juan Zaragüeta. No sé si le conocerán ustedes, le sonará el nombre de Juan Zaragüeta. Y me encontré muchos papeles suyos, además era algo de alguien que había hecho un seguimiento de toda la obra de este personaje, de esta personalidad, y recortes de periódico, conferencias, charlas, y yo lo tenía todo eso guardado allí, y dije, bueno, si alguna vez hago algo, y mira por dónde la tesis doctoral, digo, pues esta va a ser mi tesis. Y me presenté a Diego Sánchez Meca, catedrático de universidad, catedrático de filosofía de la UNED, que es especialista en Nietzsche, el que está introduciendo ahora, que ha traducido las obras al castellano de Nietzsche. Y entonces yo me presenté porque ya le conocía de los cursos de doctorado y yo quería que él fuese mi tutor. Y entonces pues me presenté yo con mis papeles, mi proyecto, que había estado durante meses trabajando sobre él, y se los puse ahí en la mesa y tal. Y cuando me vio tan convencido, pues me dijo que bueno, que le parecía un proyecto que bueno, que tenía buena pinta, pero que él no me lo iba a dirigir. Que Juan Zaragüeta es el que sustituyó, el que puso el régimen en sustitución de Ortega en la cátedra de Metafísica de la Facultad de Filosofía de Madrid. Y dijo Diego que él no estaba por la labor pero que vamos, que si yo estaba muy empeñado en trabajar a este personaje, pues bueno, pues que me presentaría gente que evidentemente me iban a ayudar, pero que también tuviera cuidado porque ¿para qué quiere uno una tesis? Si uno quiere hacer una tesis simplemente para tener una disculpa y poder quedarte en la universidad, pues vale cualquier tesis. Pero si quieres hacer una tesis como una presentación tuya de investigación, un trabajo de investigación a la comunidad educativa, a la comunidad de investigadores, a la comunidad universitaria, y que sea tu hoja tu currículum, ¿no? de presentación hacia lo que es la investigación, pues que con eso iba a tener poca salida, ¿no? Que las puertas más que abrirse se iban a cerrar. Entonces pues yo le dije, mira Diego, si es que lo que yo quiero es que tú me dirijas la tesis y quiero que tú me asesores.
Y entonces me dijo, mira, ¿por qué no te pones a leer algo sobre Ortega y Unamuno? Yo creo que es muy interesante la vertiente que lleva la confluencia entre Ortega y Unamuno, el problema de España entre Ortega y Unamuno, cómo entre ellos lo tratan, cómo se va... Bueno, y yo como filósofo que soy, pues dije, bueno, pues nada, habrá que empezar por el principio. Unamuno y Ortega, pues vamos a empezar por Unamuno. Y entonces pues me puse a leer a Unamuno desde el principio. No empezar a picotear, que es lo que siempre se ha hecho con Unamuno, sino intentar leerle desde el principio para entender a ver dónde estaba ese problema de España, cómo lo entendía y demás. Y ahí empecé a meterme en los textos de Unamuno, empecé a investigar, bueno, a leerme los primeros, lo que había escrito hasta ese momento. Me vine a la Casa Museo de aquí, de Salamanca, que antes la llevaba, estaba Laurano Robles, que era el que lo gobernaba por allí, que pululaba por allí más. Ahí conocí a Ana, conocí a Ereño Altuna, a José Antonio, del profesor de la Universidad de Deusto, que es un especialista en la época también de la primera época de Unamuno, me indicó mucho por dónde tirar, qué leer, qué investigar, cosas que iba viendo. Conocí también, bueno, no llegué a conocer porque se murió antes a Rodríguez, Ortiz Alfau, que era también un unamuniano bilbaíno dentro del Ayuntamiento de Bilbao, muy precursor en este caso, muy reivindicativo de Unamuno en Bilbao, y me ayudó también a conocer, a contactar con gente que se movía en este Unamuno primerizo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a leer estos textos de Unamuno, los primeros escritos, y me di cuenta que había algo que, pues eso, como todos sabéis, hay una primera fase de estudios de reivindicación del fuerismo, de sus movimiento escolarriaco, al que él perteneció, y donde él escribe en 1879 su primer texto, La unión constituye la fuerza. Es un texto reivindicativo del fuerismo vasco, un previzcaitarrismo, ¿no? Y entonces me llamó la atención cómo de repente pues aparecían otros textos donde él se reivindicaba como liberal y como defensor de los presupuestos liberales y demás. Y entonces, pues, como filósofo que soy, pues intenté buscar el porqué de esa situación, a qué se debía esa situación, y pues total, mi tesis doctoral se basó al final, no llegué a Ortega, me quedé en Unamuno, me quedé en el primer Unamuno y no salí de ahí. Me quedé en 1896-97, que es cuando yo dato la conferencia El Derecho y la Fuerza, que es la que al final publiqué en el 17, parece que fue. Y ahí llegó mi tesis. Mi tesis doctoral empezó con La unión constituye la fuerza de Unamuno, su primer texto, que publica con 15 años y que pensaron que era el texto de un escolarriaco convencido, y cuando vieron que era un chaval de 15 años, pues la verdad es que se sorprendieron todos, y terminó la tesis con este texto del derecho y la fuerza, interpretando el liberalismo que surge de ahí. Me fascinó mucho su llegada a Madrid. El momento en el que Unamuno llega a Madrid, y llega en 1880 con su preservativo vascongado que decía él, como subiendo aquella cuesta de San Vicente en Madrid, en la estación del norte, pues él iba recordando, añorando a su bochito, ¿no? El bochito que me contó Ereño. El bochito se llaman a Bilbao, pues como está entre las diferentes colinas. No sé ya si eran 7 o 8 colinas, no sé, porque los de Bilbao pueden tener las colinas que quieran, claro. Los de Roma tenían 7, pero los de Bilbao pueden tener las que ellos quieran. Entonces me contó que el bochito es justamente el hueco que hace el agricultor cuando va a sembrar, el agujero que hace en la tierra, a eso le llaman bochito. Entonces Bilbao es un bochito porque es ese agujero que está entre las colinas que rodean a Bilbao, ¿no? Bueno, pues bochito, que es como conocían los bilbaínos, conocen los bilbaínos a Bilbao, esa añoranza a su Bilbao. De repente, en el año 83, en 1883, todo cambia para él y nos encontramos con el que crea, el que escribe la crítica al problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca, que es la tesis con la que Unamuno se doctora, ¿no? Y que cuando tiene que ir a recoger el título de licenciado, tenían que hacer ¿cómo le llamaban? Un juramento sobre la fe, ¿no? Y él pues pide
la excepción de ese juramento, no ir a ese acto, piden que le manden el título por correo y pone diferentes objeciones a ese acto, ¿no? Un acto muy curioso, muy llamativo que la universidad tenía en esa época, ¿no? De protestación de la fe, ¿no? Y Unamuno ya ahí ya no entró. Entonces me llamaba mucho la atención que había pasado en esos años, de 1879, donde él es un fuerista reconocido, los textos de Laureano Robles por esa época que salieron en Bilbao, en el Ayuntamiento de Bilbao, hablando del Ecovide, hablando de Aitor, textos de Unamuno joven, con 16, 17 años, llorando a la Euskal Herria, llorando, apelando a ese lugar en el que el nido del águila imperial romana no había sido capaz de anidar nunca y demás, ¿no? Todos estos textos fueristas y mitología vasca que Laureano sacó en el 99 o por ahí, ¿no? En el Ayuntamiento de Bilbao, justamente en esta misma colección que es donde yo saqué la tesis. Esta es mi tesis, la tesis a la que se ha referido antes Laureano. Luciano. Bueno, pues mi tesis se mueve ahí, se mueve en ese ambiente. Pero claro, para terminar un poquito este aspecto, Unamuno cuando desarrolla su carrera universitaria, tiene un momento de racionalizar la fe. Hay un texto que también sacó Laureano en aquella época, que era Nuevo Mundo, donde Eugenio Rodero, que es el protagonista, hay mucho ahí de Unamuno, de este Unamuno que está todavía en Madrid y que vive esa pérdida de la fe, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó mucho la atención cómo fue incorporando los presupuestos krausistas, los presupuestos de ese liberalismo que iba entrando en la universidad y se iba despegando de este fondo que, sin embargo, lo llevaba ahí, ¿no? Y de repente, claro, si uno, cuando él saca la licenciatura, vuelve a Bilbao, pero claro, en Bilbao no tiene trabajo, intenta trabajar como profesor interino, pero claro, ya sus ideas son liberales, no son ideas vasquistas, no es el previscaitarrismo. Tengo una discusión con Sabino Arana, muy curiosa, un capítulo del libro es una discusión entre Unamuno con Sabino Arana, donde Sabino Arana está en Bilbao, está escribiendo los pliegos políticos, donde todavía él está ideando lo que va a ser luego el Partido Nacionalista Vasco, y donde los dos discuten porque hablan de cómo sería la etimología de vasco, ¿no? El vasco con B o vasco con V. ¿No? El vasco con B decía que debía ser vasco con B, lo decía Sabino Arana, porque viene de, no me acuerdo cómo es, qué palabra vasca, donde los prefijos de los bosques tenían que ser con B y no podían venir con V, porque eso hacía referencia al latín. Y los romanos no anidaron en Euskal Herria. Y sin embargo Unamuno lo ratifica, lo contradice, está en contra de esa posición hablando de la lingüística, fijaos, de la ciencia de la lingüística que en esa época había empezado a despegar. Esa es la gran diferencia que nos encontramos entre una ideología o una lucha o una interpretación desde la ideología y una interpretación desde la ciencia en la que va a estar siempre Unamuno y de donde no se va a mover nunca Unamuno. Cuando llega a Bilbao lo pasó mal porque todos sus amigos, que eran fueristas, pues evidentemente estaban en contra de lo que él mantenía ahora, y Unamuno no se callaba nunca, eso lo sabemos, nunca se calló ni de pequeño, ni de joven, ni de mayor. Entonces, incluso en los periódicos aparecen los remitidos polémicos, era donde él disputa con Ismael Olea, otro amigo suyo íntimo además de la infancia, y donde se ponían a caldo en los periódicos protestando precisamente por esto. Unamuno tiraba de ciencia y los euskalherriacos, los fueristas, tiraban de ideología, ¿no? Entonces, un momento que es interesante, ahí en la tesis lo estuve analizando en un capítulo, y es cuando Unamuno empieza a ir a la sociedad del sitio, a dar las charlas, conferencias, ya desde un punto de vista liberal, y enfrentarse a todo este campo que empiezan a él a atosigarle, ¿eh? O sea, esto que hemos vivido, claro, no hay comparación porque no había armas por medio, pero esto que se ha vivido en nuestro país sobre el conflicto con el terrorismo y donde muchos han tenido que ir por la presión, eso lo vivió Unamuno en Bilbao con sus amigos. Claro, no era una presión terrorista, ¿no? Está claro, era una presión ideológica, pero una presión donde sus amigos se pusieron de repente en contra de él por él mantener presupuestos liberales. Y aquí es donde yo quiero empezar mi charla. ¿Por qué? Porque yo mantengo que la única y auténtica crisis de don Miguel de Unamuno es esta, la que se produce en 1883. Tomen nota, lo demás es una milonga. Unamuno tiene una gran crisis, que es 1883.
La crisis de 1897, famosa crisis religiosa, es verdad que tuvo una crisis, es verdad que lo pasó mal, es verdad que tuvo angustia, es verdad que tuvo que irse, coger ayuda en amigos, es verdad que estuvo en Alcalá, eso es cierto, todo eso es cierto. Pero la crisis intelectual, la que le hace cambiar, no es esa. Como voy a intentar demostrar ahora con algunos textos y algunas ideas que quiero que vean, que les quiero mostrar aquí. Acuérdense de esto porque esto es fundamental para entender actualmente a Unamuno y empezar a quitarle la losa esta del nacionalcatolicismo que durante tanto tiempo le ha caído encima y le sigue cayendo todavía. Yo soy profesor, seguimos, por desgracia, no explicando a Unamuno porque apenas aparece en los libros de texto, apenas aparece en filosofía o literatura y aparece siempre como el 98 y el problema de la inmortalidad y poco más, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber para intentar evitar, quitar, eliminar esta losa que durante tantas décadas y además de 45 años de democracia sigue pesando sobre Unamuno, es darse cuenta que la gran crisis de Unamuno no es la crisis religiosa. ¿Que la tuvo? Sí, pero no fue su crisis fundamental. Su crisis fundamental es esta, 1883, cuando él está en la universidad, deja los presupuestos fueristas y abraza el liberalismo. Pero el liberalismo como se entendía en el siglo XIX, el liberalismo como defensa de las libertades, como defensa a ultranza de todas y cada una de las libertades del individuo y del ciudadano. Y de ahí Unamuno no se mueve nunca, como vamos a ver ahora. O bueno, voy a intentar de alguna manera dar unas pinceladas sobre eso. Bueno, todos sabemos que Unamuno mantiene un sentimiento trágico de la vida, como sabemos, la vida es tragedia, porque la vida es lucha. La vida es una lucha constante. Él toma esta idea de Spinoza, del conatus de Spinoza, donde todos tendemos a intentar esforzarnos por la supervivencia, por sobrevivir como ser social y como ser individual, como cada uno individuo que es, ¿no? Esa lucha por sobrevivir, esa lucha por no morir, esa lucha por eternizarnos, nos hace tener esa visión existencialista que ya Unamuno nos propone antes de que el existencialismo de Sartre saliera a la palestra. Ya Unamuno reivindicaba esta visión trágica del individuo que tiene que hacerse, que tiene que construirse, que nos construimos constantemente en la lucha tú para sobrevivir, pero también la lucha tú pues, con tu vecino, con tu amigo, con tu hermano, en el trabajo, donde tienes que reivindicarte, donde tienes que esforzarte por perpetuarte. Bueno, esa visión trágica que todos conocemos y que no le vamos a dedicar aquí mucho más tiempo, porque de esto ya los que estamos aquí, en fin, somos conocedores, esta visión trágica del individuo, de la existencia, le lleva a Unamuno a mantener un liberalismo. ¿Por qué? Pues porque si todos tenemos el impulso por mantenernos, el impulso por sobrevivir, el impulso por sobresalir, habrá que poner unas normas de convivencia. Y esas normas de convivencia aparecen con las libertades. Solamente se puede dar una sociedad en la que todos podamos luchar por ser lo que queramos si tenemos todos libertad. Si todos respetamos la libertad. Solamente en el respeto de la libertad se consigue que cada uno pueda ser lo que quiera ser. Y eso Unamuno lo tiene muy claro desde el principio, ya desde los 22 años, que es cuando empieza a hablar de este tema. En esta conferencia del derecho y la fuerza que la escribió para dictarla en el sitio, en Bilbao, y nunca la dictó, nunca se subió al escenario a exponerla, ¿no? Bien, pues fijaos, el liberalismo de Unamuno es consustancial a su teoría. No se puede separar el liberalismo de Unamuno de su pensamiento. Porque si somos un conato, es decir, si somos una necesidad de esforzarnos por existir, vamos a chocar. ¿Cómo se controlan los deseos? Pues hombre, los puede controlar con la fuerza. Es como se empiezan a controlar, con la imposición, pero también se pueden controlar con el derecho, que como los hacen las sociedades orgánicas, en este caso las sociedades democráticas, donde buscan la organización de los intereses de la comunidad a través de normas que todos respetemos. Fíjense que está en la base de la teoría unamuniana, la base de la filosofía y la base de su política. Somos seres que buscamos pervivir, la persistencia. Nadie quiere morirse, todos luchamos por sobrevivir.
pero para sobrevivir nos enfrentamos al otro que también busca su campo de acción, su terreno de influencia. ¿Cómo nos armonizamos? No a través de la fuerza, como se hace en la dictadura, o como se hace en la imposición del más fuerte, sino a través de la palabra, a través del diálogo, a través de la ley. Por eso esta conferencia se llamaba de la conferencia de la fuerza y el derecho, ¿no? La fuerza es el inicio de lo que luego va a ser el derecho, ¿no? Bueno, pues esto ya Unamuno lo tenía muy claro con 22 años, que cuando escribe este texto. Él con 22 años ya habla de que debemos tener unas libertades individuales y sociales que nos permitan expandirnos como individuos sin machacar al vecino, sin entrar en el terreno del vecino, sin incomodar al vecino, pero que eso no te lleve a ti a limitarte, que no te lleve a limitar tu desarrollo, sino que lleve a armonizar el desarrollo de los otros. Por eso el Estado debe tener la función de garantizar la libertad de todos, no de imponer o quitar libertades. Hay un texto, que ya si habéis leído el libro, que ya veo que algunos lo tienen hasta subrayado, pues probablemente ya habréis visto, que dice: cada cual libre en su esfera, libre de asociarse y dejar de asociarse, libre para pactar y libre para romper el pacto. Está hablando Unamuno del ciudadano en la sociedad. Cada uno en la sociedad debe ser libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando respete la libertad del otro, respete las condiciones pactadas con el otro. Únicamente no es libre para atacar la libertad ajena. No puedes atacar la libertad del otro. Tú puedes luchar por ti, por tus proyectos, igual que el otro puede luchar por lo suyo, pero no podemos atacar la libertad del otro. Y fijaos cómo termina esta frase. Luchen las libertades en el contrato, no las voluntades en la fuerza. Es decir, hay que luchar en el contrato, pactar, acordar, no ganar, no vencer. ¿A qué nos suena esto? ¿A qué nos suena esto? Pues nos suena al famoso 1936, vencer y convencer. Lo dijese como lo dijese, con 22 años lo tiene desarrollado. Lo tenéis aquí en el libro por si alguien lo quiere ojear. Con 22 años Unamuno desarrolla esta idea que luego resume en el 36, convencer y convencer de la manera que lo dijese, porque no queda claro cómo lo dijo, pero da igual. Son 3 palabras que fortalecen, que impulsan a un intelectual como es Unamuno, ¿no? Como fue Unamuno en ese momento, imponiéndose a la fuerza, es decir, enfrentándose a la fuerza que se veía que se venía encima, ¿no? Bueno, esta es mi visión de Unamuno. Mi visión de Unamuno no se mueve de aquí, de esta situación liberal. Con 22 años mantiene esta postura y no la abandona nunca. Por eso, 1883 es la auténtica y la verdadera crisis que pasa Unamuno. ¿Qué pasa? De presupuestos fueristas y euskalherriacos, tradicionalistas, a presupuestos liberales. No me utilicen la fuerza para imponer, sino el pacto, para convencer. La libertad debe ser usada. Por eso, siendo filósofo, me causaba mucho problema, y vuelvo a incidir en esto de la losa, que vamos a intentar remover un poquito otra vez en el día de hoy, cuando Unamuno, por ejemplo, en su última novela, la última novela de Unamuno es San Manuel Bueno Martí. Pero leche, estamos hablando de un liberal, de alguien que está hablando que no hay que imponer el tradicionalismo, que no hay que imponer la fuerza, que hay que ir a la libertad, y su última novela se titula San Manuel Bueno Martí. Y empieza con una epístola, con una frase de la epístola de San Pablo a los Corintios. Si solo en esta vida esperamos a Cristo, somos los más miserables de los hombres todos. ¿Dónde cuadra esto en Unamuno? En este Unamuno que me estás tú contando. Es más, una de las últimas cartas, que escribe Unamuno el 1 de diciembre, que todo el mundo conocerá más o menos, que él a Quintín de Torres, unos 30 días antes de su muerte, era un escultor bilbaíno que estaba, yo creo que en Burgos, y entonces se escribían y se tenían contacto entre ellos, y le preguntaba cómo estaba con el tema de la guerra, cómo estaba Unamuno, cómo se encontraba por aquí, cómo estaba la familia, y entonces Unamuno le responde: me pregunta usted de que le diga lo último que he publicado. Lo último fue El hermano Juan y San Manuel Bueno, y sigue Unamuno. Esto último es, creo, lo más íntimo que he escrito. Es la entrañada tragedia de un santo cura de aldea, un reflejo de la tragedia española, porque el problema hondo aquí es religioso. El pueblo español es un pueblo desesperado que no encuentra su fe propia. Esto está dicho en el 36, 30 días antes de su muerte.
¿Cómo caso yo esto con lo que estamos hablando del liberalismo de Unamuno? A mí esto me choca, a mí esto me rechina, a mí esto me rechinaba cuando yo leía a Unamuno con 22 años y cuando me ponía a leer a San Manuel Bonamarte. Pero bueno, este hombre, ¿dónde? No puede ser que esto sea, claro, en mis reivindicaciones, que a Unamuno se le ha malinterpretado no solamente con intención, sino también sin intención. Pues los famosos intelectuales correvidiles, que lo que han hecho ha sido ir picoteando de diferentes textos e ir sacando ideas para hilvanar una tesis que tú como intérprete mantienes, pero que sí que haya ningún hilo conductor. Entonces mi idea ha sido siempre buscar el hilo conductor que Unamuno debía tener. Y es lo que les quiero mostrar aquí con estas pinceladas que vamos a dar. Para mí ese hilo conductor existe. Y ese hilo conductor existe porque la verdadera crisis no es la religiosa, como vamos a ver ahora. Porque la verdadera crisis es en la que él defiende los presupuestos liberales. Y esos presupuestos liberales le llevó a mantener al individuo como el núcleo de la sociedad. La sociedad se basa en el individuo. El famoso texto de Spencer de El individuo contra el Estado, que tanto leyeron estas generaciones, Unamuno lo tenía aquí presente, ¿no? Para Unamuno siempre ha mantenido que el ciudadano, el individuo, está por encima de cualquier otra institución, que las libertades individuales son impepinables, nadie las puede, son sagradas, nadie las puede violentar. Y además que la forma de relacionarnos entre las personas es el pacto, el acuerdo, la ley. Y un añorado hispanista como Víctor Humite, canadiense, que murió hace ya los años 90 de cáncer, no sé si tú llegaste a conocerle, Víctor Humite lo resume en su texto En sueños de una patria en 4 frases. Dice: la trayectoria de su actuación política fue inequívoca. Se refiere a Unamuno. Al oponerse a la monarquía de Alfonso XIII se vio procesado. Al oponerse a la dictadura de Primo de Rivera se vio desterrado. Al oponerse a los gobiernos de la República se vio envilecido. Al oponerse al levantamiento militar se vio humillado. Es decir, Unamuno ha estado siempre en el mismo sitio, de pie, respetando, defendiendo los presupuestos liberales. Liberales en el sentido de defensa de las libertades del individuo y del ciudadano. Y de ahí no se ha movido nunca. La crisis religiosa de 1897 es una crisis, evidente que sí, verá que vivió esa crisis, esa situación, pero que no tuvo la repercusión, como lo voy a demostrar ahora mismo, tan importante como otros han querido decir o nos han vendido por interés, porque interesaba atar a Unamuno al concepto de Dios y al concepto de la inmortalidad y al concepto de Cristo sin entenderlo. Y por suerte, espero que hoy nos levantemos de aquí con unas ideas un poquito más claras al respecto. Vamos a intentar, yo siempre, como ha dicho también Luciano antes, he querido buscar la unidad de sentido de la obra de Unamuno sin picotear, evidentemente. Siempre he criticado y he denunciado al intelectual correveidil, al que picotea y busca y con eso crea una teoría, sino que vamos a ir leyendo texto a texto. Vamos a ir leyendo unos textos. Si me permitís, y en fin, no son demasiado largos, lo vamos comentando y vean, para que vean ustedes cómo se va formando esta idea de Unamuno y cómo utiliza Unamuno los conceptos. No sé si conocen algo de filosofía, conocen a Nietzsche, ¿no? A Nietzsche habla de Apolo y habla de Dioniso, ¿no? No sé si a eso le suena. Apolo y Dioniso lo utilizan como metáforas de la realidad, pero a nadie se le ocurre decir que Nietzsche es un mitómano, que Nietzsche utiliza la mitología y es un especialista en la mitología, que su filosofía es pura mitología. Bueno, pues Unamuno va a utilizar a Dios y a Cristo de la misma manera, como conceptos, como categorías intelectuales para interpretar la realidad, no desde ninguna creencia ni de ninguna fe. Y ahí es donde acaba la losa, o podemos empezar a levantar la losa de ese nacionalcatolicismo que nos han vendido a un Unamuno pues, preocupado por un más allá de la inmortalidad casi carnal, de Dios, el tormento de Dios. Ese no es el Unamuno que aparece en los textos. Vamos a ver este primer texto de la conferencia El derecho y la fuerza. Está sacado de esta conferencia que, más que el texto introductorio mío, la conferencia es deliciosa. Incluso él llega a abrazar el anarquismo ahí. Termina diciendo, no sé si lo habrás leído,
termina diciendo que el mejor sistema político es la anarquía. Claro, es que la gente todavía no ha entendido la anarquía. La anarquía, los anarquistas proceden de Kant, de la ética del deber kantiano. Aquí, claro, nos han vendido la anarquía como el de la bomba, el asesino, que también estaban adscritos a la anarquía, pero que eso no es la anarquía, es una manera de interpretar la anarquía en ese momento. La anarquía procede de Kant, procede del imperativo categórico kantiano. No necesitamos a nadie que nos diga qué debemos hacer cuando tú tienes tu conciencia, tu deber, y tú sabes lo que tienes que hacer. Bueno, Unamuno termina en este texto abrazando la anarquía, pero para coger el hilo, fíjense en este texto. Dice, el hoy es una necesidad, el hoy es impepinable, es una necesidad. Son las cosas como son, y es necio y torpe querer oponerse a que lo sean. Las cosas son como son, ahora mismo no podemos cambiarlas. Pero si el hoy es lo que es, el mañana será lo que deba ser, y en el debe entra el querer por mucho. Es decir, mañana será otra cosa, pero para que sea otra cosa, debo querer que sea otra cosa. Fíjense aquí lo que nos está proponiendo Unamuno con 22 años. El hoy es una necesidad. Lo que ha pasado hoy ha pasado. Pero si yo quiero que mañana pase otra cosa, tendré que quererlo, es decir, luchar para potenciarlo, para moverlo. Así como el hombre razonable y de sano entender se conforma a lo existente, lo acata y lo explota en cuanto puede, trabaja también para transformarlo en un ideal. Y aquí aparece la palabra clave. Si queremos cambiar esta sociedad, hay que tirar de un ideal. El ideal es la utopía. Trabajemos hoy para conseguir algo en el futuro que es un ideal. El ideal de hoy podrá ser en el futuro un hecho. Eso está dicho con 22 años en esta conferencia El derecho y la fuerza. Bien, nos vamos en torno al casticismo. Nos vamos ya con 31 años, 1895. La traición eterna, el tercer ensayo. La traición eterna, que es un concepto muy bonito de Unamuno que luego abandona, es el fondo del ser del hombre mismo. El fondo del ser, la humanidad que llevamos nosotros. El hombre, esto es lo que hemos de buscar en nuestro alma. Lo que hemos de buscar en nuestro fondo es en la humanidad, el hombre, el ser humano, el ser persona. Porque lo original no es la mueca, ni el gesto, ni la distinción. Lo verdaderamente original es lo originario, la humanidad en nosotros. Somos seres humanos, por tanto, nuestra tradición eterna, es decir, lo que se mantiene, es eso que nos hace ser seres humanos. Gran locura la de querer despojarnos del fondo común a todos, de la masa idéntica sobre la que se modelan las formas diferenciales, de lo que nos asemeja y une, de lo que hace que seamos prójimos, de la madre del amor, de la humanidad. Eso es lo que nos hace ser humano. El fondo del ser humano es lo que Unamuno llama la tradición eterna. Y eso es lo que nos han legado el resto de antepasados nuestros. Eso es lo que Unamuno dice que debemos buscar. Pero fíjense luego cómo continúa en torno al casticismo. Dice, hay que ir a la tradición eterna, madre del ideal. O sea, con 22 años nos dice que tenemos que buscar una utopía, unos ideales para transformar la realidad. Pero que esos ideales ya están en nosotros. Que esos ideales es la tradición eterna, lo que te hace ser humano. Eso que te hace ser humano, investiga en ti, investiguemos en nosotros, y eso que nos hace ser humanos, nos ayuda al prójimo, nos mete en el prójimo, nos acerca al prójimo, eso es lo que tienes que proyectar al futuro para conseguirlo. Está hablando de valores morales, en definitiva. La manera de transformar la sociedad es a través de un ideal, pero que un ideal que ya está en nosotros. Y continúa en este mismo texto apelando a un concepto que luego utiliza en 1900, que vamos a hablar ahora, después de la famosa crisis de 1897, que muchos cacarean, y que utilizan en torno al casticismo. Es un texto mal leído y mal catalogado, que simplemente se suele catalogar en el 98 con el problema del casticismo, visto ahí como un españolismo un poco rancio y poco más. Esto tiene mucho más calado que eso. Fíjense lo que dice un poco más adelante. Dice, se les conoce en que hablan con desdén del éxito. Unamuno era defensor de la controversia, defensor de la guerra. Yo tengo una conferencia, que si alguien está interesado le puedo pasar el enlace de una que la di en la pandemia en una red social para ayudar en esa época en la que estábamos todos encerrados y no sabíamos qué hacer, sobre la guerra en Unamuno, el problema de la guerra en Unamuno, ¿no? Y es importante saber cómo entendía la guerra Unamuno. Para Unamuno la guerra civiliza. ¿Y por qué civiliza? Porque estamos diciendo que somos un conato, que somos deseos, que somos voluntades que se enfrentan, que queremos hacer cosas, pero que ese enfrentamiento debe ser siempre desde el derecho, en la libertad, en el respeto a la libertad, para poder crearnos y poder crecer. Bien, pues en ese momento en el que las sociedades luchan,
El éxito se consigue cuando hay una confrontación. Por eso Unamuno estaba en contra de las ayudas y en contra de los premios que se dan como una simple ayuda para potenciar algo, porque la gente debe luchar, debe enfrentarse, debe cotejar sus ideas a ver si realmente son las más fuertes que las del otro, las que tengan más verdad que el otro, ¿no? Bien, dice Unamuno, del éxito, que siendo más fuerte que la voluntad se le rinde cuando ésta es constante, es decir, que el éxito, tú consigues el éxito cuando te empeñas en ello, cuando luchas por ello, ese conatus que Unamuno siempre reivindica en el individuo, cuando es la voluntad eterna, y dice ahora, madre de la fe y de la esperanza, y matiza, de la fe viva, que no consiste en creer lo que no vimos, sino en crear lo que no vemos. Y eso, señores, es la fe en Unamuno. La fe no es creer como una religión en lo que no hay, no. Es crear lo que no hay. La fe viva está relacionada con el ideal que hemos visto de 1887. 1887 es cuando yo dato esta conferencia El derecho y la fuerza. Ahí con 22 años Unamuno nos habla del ideal. Hay que cambiar la sociedad a través del ideal. Ese ideal, en 1895, en torno al casticismo, lo relaciona con la tradición eterna, que luego lo deja ahí, ese concepto bonito, lo deja ahí. Y nos habla de la fe viva, que los que reivindican la famosa crisis del 97 hablan de que fue el problema de fe. Pues aquí está hablando ya de la fe, de esa fe que es la que realmente genera existencia, no la fe del carbonero, sino la fe que busca crear lo que no existe. Fíjense cómo está relacionado con el ideal de 22 años que hemos dicho antes. El ideal es trabajar hoy para el futuro. Es tener fe viva, crear lo que no existe. Si nos vamos a 1900, pasada la crisis religiosa, Unamuno sigue manteniendo la misma visión de la fe. ¿Qué cosa es la fe?, se pregunta como si fuese un catecismo. Creer lo que no vimos, responde. Y él dice a continuación, ¿creer lo que no vimos? Creer lo que no vimos no, sino crear lo que no vemos. Y continúa, crear lo que no vemos, sí, crearlo y vivirlo y consumirlo y volverlo a crear y consumirlo de nuevo, viviéndolo otra vez, para otra vez crearlo. Y así en incesante tormento vital. Esto es fe viva, porque la vida es continua creación y consumpción continua. Y por tanto, muerte incesante. Fijaos cómo Unamuno, después de esa crisis de 1883, que reniega de los principios vasquistas, previzcaitarras, y se hace liberal, va forjándose en este liberalismo. Él sigue sin moverse de ese momento, de esos presupuestos liberales, ahora ya con 36 años. En la fe mantiene, en ese texto de la fe que podéis leer, mantiene la misma idea de fe que en torno al casticismo, en 1895. Bien, vamos a continuar. Aquí mismo, en la fe, en 1900, con 36 años, nos vuelve a decir Unamuno. Hoy se reproducen aquí y allí movimientos análogos a los que anudaron aquellas primitivas comunidades cristianas. Hoy se unen jóvenes de espíritu en la común esperanza del advenimiento del reino del hombre. Y hoy brota verdadera fe, dice Unamuno, santa confianza en el ideal. La fe está unida al ideal. Refugiado en el porvenir siempre, fe en la utopía. Créese por mucho si se confía en un nuevo milenio, en una redención próxima, en una futura vida de libertad fraternal y equitativa. La vida del futuro será libre, será igual, será igualitaria, fraternal. Ese es el ideal con 22 años. Esa es la tradición eterna que está dentro de nosotros, por la que tenemos que luchar. Esa es la fe viva que dice Unamuno que nos debe llevar a crear la sociedad del futuro. Este ideal no se cumplirá, será eternamente futuro. Nunca conseguiremos una sociedad perfecta. Para mejor conservar su idealidad preciosa, que es la que nos vivifica. Y atención ahora, como no se cumplió la venida próxima del Cristo. Vemos que ahora Cristo tiene relación con el ideal, tiene relación con la casta eterna, tiene la tradición eterna, tiene relación con una vida, con una fe viva de búsqueda. Aquí Cristo no tiene ningún apego religioso. Aquí Cristo no tiene ninguna acepción religiosa. Cristo va a ser ese ideal que hay que perseguir.
Fíjense dónde estamos. Hemos empezado en el liberalismo, les he planteado el problema, la duda que a mí me ocasionó durante mucho tiempo y me ha llevado mucho tiempo investigar esto y poder lograr estas claves interpretativas, que por eso considero que el trabajo que hago de buscar la unidad del sentido de Unamuno es fundamental para entenderlo, porque si nos salimos de esto, es decir, si vamos picoteando, Unamuno puede decir lo que nosotros queramos que diga, como le pasa a Nietzsche. A Nietzsche puede decir lo que queramos que diga Nietzsche, lo que nosotros queramos que diga. Recortamos párrafos y puede decir lo que queramos nosotros, por el tipo de manera que tiene de trabajar, de organizar los pensamientos y de expresarlos de una manera tan brillante como hace Unamuno, ¿no? Tan metafórica. No es Aristóteles, no es Kant, que van definiendo. Utiliza la metáfora, utiliza la poesía, utiliza la belleza estética. Claro, y ahí entonces nos perdemos en los conceptos si no seguimos el orden cronológico. Fíjense que ya tenemos a Cristo relacionado con el ideal y relacionado con la tradición eterna. Sigo. En el sentimiento trágico de la vida, 47 años, 1911. Capítulo 11. Lo digo por si alguien está interesado en algún texto en concreto, luego pues yo se lo puedo pasar. El fondo de la doctrina de la redención cristiana es que sufrió pasión y muerte el único hombre. Amigo, no es Dios. Quien sufrió la muerte es Cristo. Pero está hablando del único hombre. Esto es, el hombre con mayúscula, el Hijo del hombre. O sea, el Hijo de Dios. Es decir, el Hijo del hombre es el Hijo de Dios. Es un Dios terrenal, no es un Dios celestial, al que se refiere Unamuno cuando habla del concepto de Cristo y del concepto de Dios. Sigo leyendo. Que no mereció por su inocencia haberse muerto, y que esta divina víctima propiciatoria se murió para resucitar y resucitarnos, para librarnos de la muerte aplicándonos sus méritos y enseñándonos el camino de la vida. Y el Cristo que se dio todo a sus hermanos en humanidad, sin reservarse nada, es el modelo de acción. Cristo, modelo de acción, de fe viva, de construcción de un ideal, de luchar por la sociedad del futuro, de buscar la humanidad que está en nosotros, la tradición eterna, y llevarla al futuro. Eso es Cristo. Aquí no hay nada de religión. Más. Sentimiento trágico de la vida, capítulo 8. Es que no se lee a Unamuno, no se le deja leer, no se le deja hablar. Se le lee con los antifaces puestos de esta losa que hemos heredado y que todavía no hemos sido capaces de quitarnos de en medio. Y todavía seguimos leyendo a Unamuno con ese pensamiento religioso atado a ese tormento de Dios y de... Fíjense en el capítulo 8 de El sentimiento trágico de la vida. El consentimiento unánime, supongámoslo así, de los pueblos, o sea, el universal anhelo de las almas todas humanas, que llegaron a la conciencia de su humanidad, que quiere ser fin y sentido del universo, ese anhelo, el anhelo de todos nosotros, que no es sino aquella esencia misma del alma, la esencia de todas las almas nuestras, si se pudieran juntar, que consiste en su conato por persistir, nadie quiere morirse, todos queremos existir, y porque no se rompa la continuidad de la conciencia, nos lleva al Dios humano, está dicho en el sentimiento trágico de la vida, capítulo 8, antropomórfico, proyección de nuestra conciencia a la conciencia del universo, al Dios que da finalidad y sentido humanos al universo, y que, atención para rematar, no es el ens summum, el primum movens, ni el creador del universo, ni es la idea Dios, es un Dios vivo, subjetivo, pues que no es sino la subjetividad objetivada, la personalidad universalizada, que es más que mera idea, y antes que razón, es voluntad, es tu deseo de crearte, de hacerte, de construir la sociedad del futuro. Dios se asemeja a esa tradición eterna donde se resguardan los ideales de la humanidad. Aquí Dios no es nada religioso, lo está diciendo con sus palabras, le estoy leyendo su texto. Lo podéis comprobar luego si queréis cuando lleguéis a casa, en el capítulo 8 del sentimiento trágico de la vida. Dios no es en summum, no es primum moven. Dios es algo diferente, es algo subjetivo. En este mismo sentimiento trágico de la vida, vuelve en este capítulo 8 a decir, y es que sentimos a Dios más bien que como una conciencia sobrehumana, como la conciencia misma del linaje humano. Vuelve a decir la misma idea. Dios es el sumum de la esencia de la humanidad, la objetividad de la humanidad,
la objetividad de los valores humanos, la tradición eterna que habla en torno al casticismo. Lo que pasa es que ha cogido el concepto de Dios, ha transformado el de la tradición eterna y lo está jugando ahora, lo juega ahora con el concepto de Dios. Pero aquí no hay ningún trasfondo religioso. Vamos a ir un texto más adelante. En nuestra vida, una esperanza que se está convirtiendo sin cesar en recuerdo que engendra a su vez la esperanza. Esta frase es una frase que luego él va a convertir en poesía. Nuestra vida es una esperanza que se está convirtiendo sin cesar en recuerdo que engendra a su vez la esperanza. Nosotros somos la esperanza de un futuro mejor. Somos el recuerdo, recordamos lo que hemos sido, lo que ha sido la sociedad en la que vivimos y nos proyectamos en una esperanza a mejorarla. Somos un recuerdo y nos convertimos en esperanza. Recuerdos y esperanza, ¿nos suena la poesía? Ahora hablaremos de ella. La eternidad como un eterno presente sin recuerdo y sin esperanza es la muerte. La muerte es cuando no tienes esperanza de nada, cuando no esperas nada, cuando no eres capaz de esperar nada, cuando no puedes transformar nada, de esa fe viva que nos decía Unamuno. Así son las ideas, pero así no viven los hombres. Así son las ideas en el Dios idea, pero no pueden vivir así los hombres en el Dios vivo, en el Dios hombre. En este concepto, en esta visión, en esta utilización que hace Unamuno del concepto de Dios y de Cristo, utilizada desde el liberalismo, no hay ninguna carga religiosa. Es más, si tuviésemos a Unamuno aquí delante, ¿qué le preguntaríamos ahora mismo, Luciano? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de este tema, pues yo se lo voy a preguntar. Lo tienen aquí. ¿Ocupa Dios algún lugar en sus pensamientos? ¿Cómo concibe usted a Dios? Cuestionario Coenobium, que está publicado en la de la desesperación religiosa moderna, con 47 años. Dice Unamuno: ¿ocupa Dios algún lugar en sus pensamientos? ¿Cómo concibe usted a Dios? Y dice Unamuno: es muy difícil, casi imposible exponer cómo concibo a Dios. Cada vez que pienso en Él, le concibo de otra manera, siempre a mi imagen y semejanza. Soy yo proyectado al infinito, y como yo cambio, también Él cambia conmigo. Más claro no se puede decir, pero es que a Unamuno no se le lee. Nos han puesto orejeras, anteojos, llamadlo como queráis, que nos han prohibido, nos han limitado entender a Unamuno. Pasamos los ojos por los textos de Unamuno y no recabamos en esto. Y él nos lo está diciendo. Este es un texto menos conocido, pero lo podéis, seguro que en la Casa Museo está, este libro lo podéis mirar, o si no, si tenéis alguna duda yo lo puedo facilitar. Es una revista modernista francesa que le interpeló este cuestionario y se lo mandó para que lo rellenara. Y lo rellena con sus propias... Está escrito con su puño y letra. Es muy difícil, casi imposible exponer cómo concibo a Dios. Cada vez que pienso en Él le concibo de otra manera, siempre a mi imagen y semejanza. Soy yo proyectado al infinito. Dios es la humanidad. Y Cristo somos lo que tenemos que hacernos nosotros. Y darnos a los demás. Porque la mortalidad, la inmortalidad, no es la carne, que es a la vida eterna en un más allá, como dice San Manuel Bonomarti. Ven ya como ya empieza a aclararse a San Manuel Bonomarti del que yo les decía que encontraba fallas y que no sabía cómo situarme. Llevo muchos años estudiando esto, esto que estoy aquí hablando en un cuarto de hora o 20 minutos lleva muchos años de investigación. Esto no sé. Entonces, me gustaría que quedase arraigado en ustedes para que infundiésemos esta idea. Fíjense, el concepto de Dios no tiene nada que ver, ni de Cristo no tiene nada que ver con la religión. Eso es un alegato, esto es la camisa de fuerza que el nacionalcatolicismo nos puso, la losa que hizo caer sobre Unamuno y le enterraron con eso, y a partir de ahí no hemos sido capaces de sacar adelante. Por eso he empezado esta charla diciendo que he venido a reivindicar la necesidad de incorporar a Unamuno a nuestra sociedad democrática, a reconocer su trabajo, su esfuerzo por este liberalismo que todavía se le sigue negando. En otras charlas, cuando son otro tipo de auditorio, todos habéis visto la famosa película de Amenábar, ¿no? ¿Cómo se titula la película de Amenábar? Mientras dure la guerra. Y el protagonista es
uno muy famoso, ¿no? ¿Es famoso? ¿No sería mejor otro personaje? No digo que lo haga mal, que a mí me gusta... O sea, pero ¿no habría otro actor español con más calado para hacer ese papel? ¿Quién estáis pensando? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Habéis visto Palabras para un fin del mundo? De Manolo de Menchón, que coincidí con él en Fuerteventura y me contó esta historia. Pues voy a contar una historia que no sé si sabéis. ¿La sabéis? Pues si ya sabéis, entonces no la cuento. A ver, ¿quién es la voz en off en el reportaje de Menchón? Pepe Sacristán hace de Unamuno en el reportaje de Menchón. ¿Sabéis esa historia? Bueno, pues voy a contar. Amenábar contactó con Pepe Sacristán para hacer el personaje de Unamuno. Y Pepe Sacristán le dijo que él jamás daría su imagen a una persona como Unamuno, que traicionó a la República. Que traicionó a los ideales de la izquierda y a los ideales de la libertad. Que jamás daría ni su voz ni su imagen. Al año siguiente llega Menchón. Manuel Menchón me lo contó en Fuerteventura con nuestro amigo, ¿cómo se llama este? No. ¿Con el actor, dices? No, ¿cómo se llama el catedrático de lengua de Fuerteventura? Con García Cabrera. No. ¿Con quién? Con Marcial Morera. Sí, no me acuerdo Tampoco. Tampoco, bueno, Ya no sé con quién. sí, hombre, no me acuerdo. Bueno, que ha hecho ahora, que editó un libro hace poco tiempo sobre de Fuerteventura a París, los textos de Fuerteventura a París. ¿Y no es Marcial Morera? Ay, sí, García Morera, hombre, por favor, perdona, no te No, había, sí, es que estaba yo pensando en el nombre y no le... Marcial Morera. En la cátedra de Fuerteventura, donde coincidimos, me contó esta anécdota. Al año siguiente llega Manuel Menchón con el guión a Pepe Sacristán. Mira, le he dicho a Almodóvar que no y no lo voy a hacer. Y le dijo Manuel, léete el guión. Por favor, léete el guión, dame tiempo, tómate lo que quieras, léetelo tranquilamente. Es un proceso de investigación que he hecho, no sé qué, léetelo. Y hablamos más adelante. Al poco tiempo le llamó a Pepe Sacristán y le dice, oye, quiero hablar contigo, a ver si nos reunimos. Y dice, me hizo confesar si todo eso era cierto, lo que ponía en el guión. Si todo lo que había pasado, lo que decía y que había dicho Unamuno, que si todo eso estaba realmente certificado. Y yo le dije que sí, que estaba certificado porque se había hecho un trabajo de elaboración, de investigación y que estaba cotejado con documentos. Entonces, la voz se la pongo yo. A ese nivel estamos todavía con Unamuno aquí en nuestro país. Por eso vengo aquí, de nuevo, en ese tuit de Ana, a reivindicar la unidad del pensamiento de Miguel de Unamuno y a reivindicar su liberalismo, defensa de las libertades individuales y a reivindicar su lucha por los derechos de este país, en este país, y por su puesto de honor en este país, que le vemos todavía ese homenaje, esa reincorporación al intelectual enorme que fue Miguel de Unamuno. Bueno, en realidad todo esto se puede entender, se entiende mejor cuando sabemos cómo construye Miguel de Unamuno su pensamiento. Y es otra cosa que de las conclusiones que llegué ya cuando hice la tesis y que me gusta, lo que pasa es que son dibujitos que suelo mostrar a los muchachos, sobre todo cuando doy charlas en los institutos. Hay dos tipos de pensadores. Los pensadores que van acumulando, bueno, eso creo que lo comentamos aquí en la última charla que yo estuve con vosotros, que son autores que van acumulando el conocimiento y van siempre apoyándose en conceptos del pasado para incorporar nuevos conceptos en el futuro, y entonces mantienen una teoría, pues por ejemplo tenemos a Kant, y Kant empezó siendo racionalista, luego es a priorista, explica cómo funciona el conocimiento y luego la ética. Aristóteles, ¿no? Son pensadores, Descartes, pensadores de este tipo. Pero luego existe otro tipo de pensadores, como es Nietzsche también, o Platón, que son helicoidales, que han tenido una intuición, una serie de conceptos fundamentales, básicos, elementales, y que de ahí no se han movido nunca más. Una espiral proyectiva, donde siempre desde un centro, el liberalismo de Unamuno, ha ido aproximando nuevos conceptos para reinterpretar la realidad según iba viviendo, según los escenarios iban pasando. Por eso, siempre se ha dicho que Unamuno cambia. Unamuno no ha cambiado nunca.
No me he traído el texto de Rabaté, del resentimiento trágico de la vida, pero bueno, lo tengo aquí, yo si queréis os doy la página, cuando dice, yo no he cambiado nunca, en 40 años sigo pensando lo mismo, está escrito con su mano a lapicero, ¿eh? Lo tenéis en el resentimiento trágico de la vida. Yo no he cambiado nunca, sigo pensando lo mismo que hace 40 años, y aquí lo estamos, bueno, si me permitís, demostrando con la idea que os estoy comentando. ¿Cómo vas? Estamos en tiempo. Pues una idea más, ¿os parece o estáis cansados? No, Vale, adelante. Bueno, porque cierran aquí. Por la hora del local. bien, pues una hora más, una idea más y una hora más, no, una idea más y terminamos. ¿Conocéis la historia de? Es que no sé si la contáis, ya es que ya me. La historia de el busto de Unamuno que está en el Palacio de Anaya, la cruz. Pero la cruz, ¿la conocéis la historia? ¿Sí? ¿La cuento o no? Cuéntala. Vittorio Macho es el que hace. ¿Tú la conoces, Ana, la historia? Sí, Sí, ¿no? La de la cruz. sí, Claro. Pues la contamos o no. claro. Sí. Cuéntala, Pero es que además me viene al pelo. Vittorio Macho es un escultor palentino que se instaló después, era republicano, en la época de la guerra se fue con el gobierno a Valencia y de ahí ya salió a Sudamérica, creo que estuvo en el Perú mucho tiempo y luego se vino a Toledo. En Toledo tiene su taller en Roca Tarpeya, justamente encima del Tajo, donde antes estaba lo que se llamaba la Casa del Greco, que ya sabemos que no fue la Casa del Greco, pero justamente enfrente está el taller de Vittorio Macho, donde está una de las cabezas que hizo sobre Unamuno, un estudio que hizo en 1929 en Endaya. Unamuno se hospedaba en el Hotel Broca, en Endaya, cuando... ¿Perdón? Que también Don Miguel se hospedaba allí. Sí, Don Miguel. Don Miguel se hospedaba allí... Yo he dicho que- No, Don Miguel se hospedaba allí y entonces ahí recibía a muchos intelectuales, artistas, como todos sabéis. Y entre ellos llegó Vittorio Macho, que quería hacerle un estudio de la cabeza y del busto, del pecho. Y además llegó con barro de aquí y tuvo problemas para entrar. Las historias esto lo cuenta Vittorio Macho en un libro suyo, una autobiografía que tiene suya, que también si estáis interesados os lo puedo pasar. Bueno, aquí tengo algunas imágenes que tú estás viendo del taller de Vittorio Macho, de cómo era el busto en su momento. Entonces, Vittorio Macho pues le pide, Unamuno ya estaba cansado de toda la gente que iba, pero bueno, accedió al final, entonces le dijo que se desabrochase para verle cómo era el cuello, para hacerle el busto con las terminaciones pues, del cuello y tal. Y entonces pues se desabrochó el cuello y vio que tenía una cruz colgada, y la cruz se la había dado su hermana Susana, que sabéis que era abadesa, ahí en La Rioja, parece que era en un convento de La Rioja, que antes del destierro había ido a verla y se la había dado y él la llevaba puesta. Y entonces, bueno, pues estuvieron charlando, estuvo tomando nota o haciendo sus señales ahí en el busto para luego irse a Madrid. Él tenía el taller en el Paseo Rosales, donde tenía el taller Vittorio Macho, en Madrid, y allí luego donde terminó la obra, que luego la presentó en el 30, en la segunda Bienal de Venecia, y ganó, me parece que el segundo premio. Luego lo compró la República, le compró uno, que es el que está aquí en el edificio de Anaya. Bien, pues cuando terminaron ¿cómo se dice? De estar allí, cuando termina la pose, de posar, cuando termina la sesión de posar, pues Unamuno se viste y según sale por la puerta coge un trozo de barro y hace una cruz y la pone en el pecho. Se la pone en el pecho del busto que estaba iniciando allí Vittorio Macho. Entonces Vittorio Macho dice, pues si usted ha puesto la cruz ahí se va a quedar. Si usted ha sido capaz de poner la cruz ahí, esa cruz va a ser para siempre. Bueno, luego él lo adorna aquí con otra idea, pero bueno, viene a decir. Y Unamuno dijo, no, pues déjala ahí. Si la cruz, a lo mejor es que tiene que estar ahí. Si a mí no me importa que la cruz esté ahí eternamente, ¿no? Claro, la cruz que representa. ¿La cruz representa a quién? A Cristo. ¿Y Cristo qué es? Cristo es nosotros, que tenemos que trabajar en la fe viva para crear el ideal, para crear la sociedad del futuro, para mejorar la sociedad. Tenemos un Dios del que procedemos, esa conciencia de la humanidad que todos llevamos dentro, que todos tenemos dentro, y la proyectamos hacia una sociedad futura en la que tenemos que trabajar.
respetando la libertad, respetando los deseos, las voluntades de los demás, en mejorar una sociedad igualitaria y fraternal. Y eso lo hace Cristo dándose a los demás. Por eso pervivirás en tus obras. Por eso San Manuel Bonomártir dice, hay que hacer, menos hablar, porque hay que construir. Ven entonces ahora cómo tiene sentido la historia del liberalismo de Unamuno, que nace con 22 años, cómo el texto de San Manuel Bonomártir él lo identifica como lo más íntimo que ha escrito, porque en este país el problema gordo es un problema religioso, es un problema de fe, pero ojo, de fe no del carbonero, sino de fe viva, de trabajar por el ideal. España no tiene ideales, dice en esa misma carta, ha perdido el ideal y por eso estamos en esta confrontación fratricida en la que se encontraba en esa época. Bueno, pues estas eran las pinceladas con las que yo quería romper una lanza con nuestro Unamuno querido, revitalizarle en esa unidad de sentido y volver a intentar desplazar esa losa tan todavía pesada que sigue recayendo sobre él y que nos sigue impidiendo interpretar realmente lo que es el pensamiento de Don Miguel. Así que espero que les haya interesado y que les haya alumbrado un poco en las nuevas lecturas que hagan de Don Miguel. Muchas gracias y hasta luego.